Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a pedirle que se pongan de pie una última vez para nosotros leer la palabra de Dios. Pueden acompañarme leyendo en la pantalla. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Comenzamos en el versículo 1. Llegando al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedra. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un desempeño al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y en el versículo 20, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana tú continúes siendo glorificado. Padre, gracias por la vida de Abel, Padre, por el testimonio de Ivana, Padre, por las canciones que hemos podido cantar. Te ruego, Señor, que tú me uses, Padre, que seas tú quien hable, Señor. Padre, no tengo nada que decir, pero sin embargo, tú sí amas a tu pueblo, Señor, y tú has decidido usarnos. Te pido, Señor, que a través del Espíritu tú te mueves y pasees en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, nosotros vemos aquí la historia, una historia muy triste, obviamente. Nosotros encontramos la triste realidad de un hombre endemoniado que no podía salvarse ni sanarse por cuenta propia, según vemos en el pasaje. Este es un pasaje que es bastante narrativo y descriptivo. Pero aquí nosotros vemos que este hombre poseído y atormentado, sin esperanza, ya que probablemente lo había tratado todo, y también los que les rodeaban habían tratado bueno, según vemos en el capítulo, de calmarlo, de atarlo, de controlarlo. Pero déjame recordarte algo, que así como este hombre no se puede salvar por sí, el que hoy camina y respira tampoco puede. Está en la misma situación de condenación que el endemoniado. Muchos no lo saben y genuinamente creen
que se pueden salvar a sí mismos, ganarse el cielo. Pero la Biblia es muy clara, y al menos que Jesús intervenga, abra tus ojos, limpie tu alma de tus pecados, tú estás condenado y destinado al mismo lugar que estaba el endemoniado. Nosotros sabemos que sin Cristo nosotros no somos nadie y no somos nada. Una verdad que se demuestra una y otra vez en la palabra de Dios es que Dios quiere mostrarte el camino. No hay una situación que impida que Dios te abra los ojos, te muestre tus pecados y te lleve al arrepentimiento. No hay situación alguna. Y gloria a Dios por eso. Entonces nosotros vemos aquí, así como el endemoniado fue transformado por Cristo y proclamó la grandeza de sus obras, a través del poder salvador de Cristo, tú y yo debemos proclamar la gran obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros. Esto es algo que Dios ha hecho, y nosotros vemos que según vamos estudiando el pasaje, aquí pasan muchas cosas. Y nosotros nos puede despertar las curiosidades de los temas de los espíritus, de los endemoniados. Pero hay algo que prima en este versículo, en este pasaje, y es la obra salvadora de Cristo y el poder que Él tiene para transformar a una persona. Y yo quiero en este día que nosotros vamos a recordar la obra del Señor, nosotros vamos a tomar la Santa Cena. Yo creo que es importante que nosotros recordemos algunas verdades de este pasaje y que nos ayude a recordar esa obra de Cristo por la cual hoy nosotros estamos aquí, por la cual hoy nosotros tenemos acceso al Padre, por la cual hoy nosotros podemos tomar la Santa Cena y nosotros podemos tener comunión con Dios. En este mismo capítulo pasan varias cosas. Después del endemoniado, Jairo ruega por su hija que está enferma. Después, en el camino, Jesús sana a una mujer con el flujo de sangre. Por simplemente tocar su manta, el Señor la sanó. Y después vemos al final del capítulo que Jesús salva a la hija de Jairo. Entonces, hay algo interesante. El Señor vino aquí a hacer una tarea. Y eso es mostrar su poder y que nosotros podamos ser testigos de ese poder. Este pasaje nos llama a considerar tres grandes verdades que nos guían a proclamar las grandes obras de Cristo en nuestras vidas. Y la primera que nosotros podemos ver es la condición de este hombre. Te quiero recordar que la situación de este hombre no es diferente a la de cada alma perdida que se encuentra en el mundo hoy. Efesios 2 nos dice, y Él dio vida a ustedes, y escuchen bien cómo estaban, muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según que la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando nosotros prestamos atención a este pasaje, muchos de nosotros nos maravillamos de la situación que estaba el endemoniado y cómo Jesús lo sanó, lo puso en su juicio cabal, como dice la palabra, y lo viste y hace todas esas cosas. Y nosotros nos maravillamos y quizá muchas veces decimos, wow, gloria a Dios que yo no estaba en esa situación. Pero si nosotros nos vamos a la realidad de la naturaleza del hombre, según vemos en el capítulo 2 de Efesios que acabamos de leer, nosotros vemos que nosotros no éramos muy diferentes. Quizás en el exterior, obviamente, sí, pero por dentro, delante de los ojos de Dios, éramos hijos de Satanás, haciendo la voluntad de Satanás. Hermanos, considerando la condición de este hombre, nosotros vemos que algo particular de la condición del hombre es que el hombre es incapaz de hacer algo por su condición. Versículos 3 al 5, nosotros vemos que dice que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo ni aún con cadenas. Entonces el hombre no puede hacer absolutamente nada por su situación. Y consideremos la morada. ¿Dónde vivía él? Entre los sepulcros. ¿Qué hacía él?
La Biblia dice que él se hacía daño con piedra. Él andaba desnudo. Una persona obviamente que estaba endemoniada, pero hermanos, eso debe ser algo muy miserable. Eso yo no puedo, o sea, yo me lo imagino porque la Biblia me lo describe, pero gracias a Dios yo personalmente nunca he visto una situación como esta. No estoy diciendo que no la hay, pero yo no me he encontrado con una. Y es bastante triste, pero debemos abrir nuestros ojos. Cada persona, cuando nosotros salimos, que se nos acerca, que interactúa con nosotros, puede ser una persona que está sin Cristo. Y nosotros quizás podamos ser la vía que Dios utilice para que ellos conozcan las grandes cosas de Dios. Nosotros vemos la desesperación de este hombre. En el versículo 5 dice: siempre, en todo momento, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedra. Eso era día y noche que se la pasaba en eso. Nosotros vemos de toda esta maravilla en la condición del hombre, como vimos que en el primer punto, que el hombre no puede hacer nada por sí solo de acuerdo a su condición. Nosotros sí vemos aquí que aparece el ayudador. Él necesita a alguien que lo rescate. Él necesita a alguien que haga por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Un día, maravilloso día, una barca llega justo afuera del cementerio. Tú dirías, ¡qué puntería! Gloria a Dios, ese es Jesús. Este hombre atormentado no conoce quiénes están en esa barca, pero sí los demonios que habitaban en él. Y de repente se encuentra a los pies de Jesús, el único en el universo que podría ayudar. Y gracias a Dios que Jesús no dejó que este hombre continúe en su miserable condición. Gracias a Dios que Jesús cruzó ese mar, atravesó una gran tormenta. Si nosotros vemos el capítulo anterior, es el famoso capítulo de la tormenta, de cuando Jesús estaba durmiendo y estaba la barca y Jesús habló y los vientos y los mares se calmaron. Solo para llegar no solamente a una tormenta climática, por así decirlo, pero al cruzar y llegar al cementerio se encontraron con otro tipo de tormenta. Jesús atravesó una gran tormenta solo para alcanzar a este individuo solitario. Déjame explicarle algo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va más allá de lo que nosotros podamos entender e imaginarnos. Ustedes saben, leemos el capítulo entero, que una vez Jesús envía a este endemoniado a predicarle a los suyos, ellos se montan en la barca y siguen su ruta. Es decir, Cristo hizo esa parada por amor a ese endemoniado, pero con el fin de que muchos conozcan quién es Cristo. No hay nada que el Señor le impida alcanzar tu corazón. Y no estamos hablando solamente de personas que no son creyentes. También para el creyente el Señor intercede por nosotros. Jesucristo es como un abogado, que su cruz y su sangre es la que nos permite a nosotros tener acceso al Padre. Y eso es exactamente lo que Jesús hace. Gracias a Dios que el Señor no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Él viene a donde nosotros estamos y nos llama a venir hacia Él. Él se encarga de la miseria de nuestro pecado porque Él sabe que no podemos llegar a Él por nosotros mismos. Alabado sea Dios que ama a los pecadores. Llega a donde están atrapados en sus pecados y le ofrece no una salida, sino la salida. En medio de la prueba, Job declaró su necesidad de un árbitro, alguien que intercediera. Y ciertamente el endemoniado necesitaba a alguien que sirva de árbitro entre él y Dios y pueda establecer una relación con Dios, porque ese es lo que Dios quiere. Esto es exactamente lo que Jesús ha hecho por cada pecador que viene a Él. En la cruz Jesús fue nuestro árbitro. Tomó la humanidad caída en una mano y tomó, por así decirlo, al Dios Santo y los reunió y los conectó. Nadie, absolutamente nadie está fuera del alcance del poder de Dios. Entonces, recordando esta historia, recordando la condición del hombre,
Si tú que estás aquí y eres creyente, ¿puedes recordar cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Recuerda una y otra vez que intentabas ganarte el cielo y el favor de los hombres sin éxito? Buscando ayuda en doctores, psicólogos, diferentes vías, la cual todo tiene su momento. Y eso puede tratar síntomas, pero Cristo es que trata la causa y la regla. Nadie está fuera del alcance del poder de Dios. Bueno, consideremos al hombre, pero también consideremos esa transformación gloriosa que pasó en ese momento. Fue un evento glorioso. El versículo 8 al versículo 10 nos dice la palabra de Dios: porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión. Respondió: porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no nos enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran manada de cerdos, y como sabemos nosotros, los espíritus pasaron a donde los cerdos. Pero fue un evento glorioso, porque inmediatamente Jesús le dio permiso a los demonios salir con él. Hubo algo glorioso ahí. Este hombre, nadie más pudo hacer, fue realizado por el Señor Jesucristo en un instante. Una palabra de Jesús y este hombre era libre. Fue cambiado para siempre por el poder del Señor Jesucristo. Como veremos en un momento, su vida cambió total y radicalmente. Y nosotros vemos que muchas veces nosotros no es que el Señor nos salva y ya uno comienza inmediatamente, ya al otro día todo está bien, eres 100% sano. No, hay cosas que toman su tiempo. Pero los temas del corazón, que ni el hombre ni nadie puede tratar, Dios lo cambia así. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a los pies de Cristo, inmediatamente tú eres adoptado, ya eres hijo de Él. Fue un evento glorioso. Jesús, quien hace toda la diferencia en la vida. Una persona se salva únicamente confiando en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Él para la salvación, somos salvos. Es un regalo de pura gracia. No hay manera de ganarla. No hay manera de nosotros. El Señor no nos debe nada. Tú has sufrido en tu vida. O como dicen, no te ha tocado una vida como la que uno cree que ve en las redes sociales. Pero Cristo, Dios, no te debe nada. Absolutamente nada. Nosotros por pecadores merecemos el infierno. Pero por gracia, por pura gracia, Dios ha sonreído. Dios ha extendido su mano. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios interviene por nosotros, para que nosotros un día podamos estar allá, no como uno cree, en un cheilón, sin enfermedades, sin deudas. No. Alabando en plena gloria al Dios creador. Y yo no creo que eso va a ser trabajo. Yo no creo que eso va a ser gravoso. Yo creo que aún dentro de la eternidad nosotros vamos a sentir que no es suficiente o no hay suficiente tiempo para nosotros satisfacer esa necesidad de nosotros glorificar a Dios, y creemos que una eternidad es poco tiempo para hacerlo. En nuestra mente finita, la eternidad es para siempre. Pero como dice las canciones, solamente de imaginarnos, nosotros lo que queremos es estar con Cristo. Y el Señor, eso es lo que ha hecho, aquellas personas que han venido donde Él. Este es el tipo de cosas que sucede cuando Jesús se acerca soberanamente. Recuerde que esta parece ser la única razón por la cual Jesús vino o llegó a ese lado del lago. Vino para que un hombre pudiera ser salvo por la gracia de Dios. Pero ¿qué diferencia hace cuando Jesús pasa en tu camino? Nosotros vemos que fue un evento glorioso, pero también es algo dramático. En ese evento en particular pasaron el tema de los cerdos que se van por el barranco, se ahogan, muchas otras cosas. Versículo 11 al 14, había allí la gran manada y los demonios le rogaron. Y en el versículo 7 Jesús le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y las manadas, unos 2000, se precipitó por un despeñadero del mar, y en el mar se ahogaron.
Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y los campos, y la gente vino a ver lo que había sucedido. Señores, la gente fue a ver porque fue dramático. La gente fue a ver porque ahí pasó algo que la gente no solamente basta con contarlo, hay que ir a verlo. Y eso pasó ahí. Así es la salvación. Cada vez que ocurre es dramático. Una vida cambia. El infierno ya no es tu destino. La muerte no tiene victoria. Satanás pierde. Dios es glorificado. Hay gozo en el cielo. Un pecador es redimido para siempre, cambiado y hecho miembro de la familia de Dios. Eso es dramático. Eso es dramático. Puede que los cerdos, cuando tú te conviertas o te convertiste, no mueran, pero mayores cosas ocurren en el corazón del hombre. La vida y el futuro de este individuo, Jesús comienza a redimir a los pecadores y correrá la voz al respecto. Es dramático, es emocionante. Nada más dramático que lo que sucede en la vida de una persona que confía en Cristo. Ese viejo pecador muerto ya tiene vida en Jesús, se convierte en una nueva criatura, obtienen vida nueva, una familia nueva, perdón total de su pasado y futuro, liberación de la prisión del pecado y un hogar en el cielo cuando dejen este mundo. Eso es bastante dramático. Y yo quiero recordarle algo. Mi testimonio. El Señor trajo convicción de pecado a mi vida cuando yo tenía 16 o 17 años. Y recuerdo como si pasara ayer, porque es que hubo un cambio en mi vida. Fue algo dramático. Yo recuerdo que fue un 31 de diciembre, ya yo creo que el Señor venía tratando en mi vida. Y el 31 de diciembre, cuando fuimos alrededor de la mesa para orar y comer, recuerdo que de mi familia somos 4 o 5 que somos creyentes, el resto no es creyente, pero a ellos les gusta cuando uno ora y pide la bendición de Dios. Estábamos reunidos ahí y mi tío, que era la cabeza, antes de orar, abre la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15. Que es el pasaje donde habla de la resurrección. Son 51 versículos que tiene ese capítulo. Pero una vez acabó, yo lo que quería era irme para mi casa. Ya yo no tenía apetito. Yo lo que quería era contarle al Señor lo malo que yo era y lo bueno que es Él. Y gracias por Él salvarme. ¿Por qué yo cuento esto? Porque así también como la hermana Ivana, muchos de nosotros conocemos testimonios de personas, y yo tengo amigos que aman a Dios, que son de ejemplo y me han enseñado muchas cosas, que el Señor lo libró de adicción de drogas, adicciones sexuales, pecados alarmantes que uno dice, wow, yo no me lo puedo imaginar. Y muchas veces cuando uno compara su testimonio, yo era un joven adolescente que fui a una cena, se abrió la palabra, el Señor trajo convicción a mi vida, me arrepentí, el Señor me salvó. Pero cuando yo veo personas que estaban adictas a las drogas, que la dejan inmediatamente, personas que estaban adictos a otras cosas escandalosas, puedo usar tu imaginación. Uno dice, yo creo que el testimonio de ellos vale la pena más escucharlo porque es más dramático. Y yo pensaba eso, y muchas veces quizá a uno mismo, quizá la historia de ellos puede ser más interesante. Pero preparando este mensaje y el Señor tratando en mi corazón con estos versículos, el Señor me recordó una gran verdad. No se trata de lo que tú habías hecho. No se trata de qué tan bueno tú eras, qué tan sano tú eras o qué tan malo tú eras. El 100% de esto es Cristo. Él abriendo tu mente. Ese es el milagro. Aquí no existe un testimonio mejor que el otro, porque cada uno que está aquí, que clama ser cristiano, es porque el Señor y Dios le abrió las vendas de sus ojos. Se la quitó y pudo ver la verdad. El hecho de que tú eres una persona que es adicta, una persona que tiene problemas como eso, no lo hace más digno de ser salvo que una persona que vivió una vida moralmente correcta. No.
Aquí no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de que hay pecadores, hijos del diablo, como dice la palabra, y personas salvos por la mano de Cristo. Eso es lo que hay. Entonces, nosotros tenemos que recordar eso, que tu testimonio, por más sano, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que tú no has tenido que luchar con cosas que otros no han luchado, han tenido que luchar. Pero tu testimonio es valioso, no por tu pasado, sino por tu Salvador. Eso es lo que importa aquí. Entonces, nosotros vemos aquí, gloria al Señor, nosotros vemos que es algo dramático. Yo recuerdo cuando estaba de noviazgo con mi esposa, ella me contó su testimonio, y algo que le impactó fue eran 6 hermanos, mucho. Y yo creo que para esa época ya habían 4. Pero, ¿sabes? Cosas de hermano que uno vive peleando, que le viven cogiendo las cosas, eso es el día a día. Yo creo que nadie se escapa de eso. Pero mi esposa me decía que ella recuerda que su hermana, cuando pasaba algo así, ella pedía perdón. Ella no peleaba. Y eso le impactó a mi esposa. Ella dijo, hay algo diferente ahí. Es algo dramático. Y es eso, es Cristo. Porque Cristo lentamente empieza a trabajar en tu vida, en tus costumbres, en tus hábitos, todas esas cosas. Entonces, versículo 15 al 17, nosotros vemos, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. El testimonio de este hombre fue algo definitivo. Cuando aquellos que corrieron al pueblo a contar lo que había sucedido, regresaron con la gente del pueblo, fueron recibidos por una vista asombrosa. Ese demoníaco salvaje, incontrolable, estaba sentado allí, mirando a su alrededor con una gran sonrisa en su rostro. Él no estaba llorando, él no se estaba lastimando, no estaba desnudo. Él simplemente estaba sentado allí, teniendo comunión ¿con quién? Con su Salvador. Actuando como si fuera tan normal como cualquier otra persona. Teniendo comunión. No había duda de que algo grande había sucedido en el interior de este hombre. Y nota, lo que observaron acerca de este hombre es una imagen de lo que sucede cuando una persona llega a la fe en Jesucristo. Pónganse en lugar de las personas que fueron a ver este endemoniado. Una persona que era incontrolable y ahora está en su cabal juicio. Y no fue algo progresivo, fue algo instantáneo. Estaba calmado, estaba vestido. Cuando una persona viene a la fe, la apariencia exterior y la forma de vida se ajustan ¿a qué? A la vida interior creada por Jesús. Cuando estés bien con Dios en tu corazón, las cosas cambian. Cambia la forma en que tú actúas, tus deseos cambian, tus apetitos, tu sentido del bien y el mal, todo cambia. Probarás la realidad de tu salvación por la forma en que tú vives tu nueva vida. Llegarás a ser una persona, una nueva criatura. Y él estaba controlado. Señores, nosotros estamos viendo algo dramático, algo glorioso, algo permanente, algo definitivo. Porque las cosas de Dios nunca dependen de nosotros, sino siempre de Él. O sea, recuerdo cuando David dice, devuélveme el gozo de tu salvación, no de mi salvación, de tu salvación. Porque si el Señor nos salva y de alguna forma nos dice, toma, ahora cuídala, nosotros la vamos a perder. Pero hasta eso está en la mano de Dios. Y número 3, versículo del 18 al 20, al entrar a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. ¿Qué hizo él? Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban como maravillados. Considera el mandato. Consideremos la condición del hombre, consideremos al ayudador, pero consideremos también el mandato de Dios. No hay un solo de nosotros que Dios salvó para no hacer nada.
Dios te ha salvado con un propósito para su gloria y su reino. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos con ella. Él no solamente te salva y te dice, bueno, ahora haz un buen trabajo. No, Él te salva, Él te prepara el camino, te dice cómo ir, a dónde ir. Él lo hace todo por nosotros. Nosotros lo que tenemos que tener es obedecer. Eso es lo único que tenemos que hacer. El deseo del hombre, nosotros vemos aquí que este hombre no quería nada más. O sea, el Señor lo salva, el Señor lo limpia, el Señor hace su obra milagrosa. ¿Y qué quiere estar él? Inmediatamente a los pies de Jesús. O sea, inmediatamente ese hombre, yo imagino un hombre endemoniado, aturdido, que ya no tiene esos problemas, quizá quiere ir a ver amigos, ver familiares, pasearse por el pueblo para que la gente vea que ya es un hombre nuevo, que ya no tiene esos problemas, que puede entrar a las tiendas, que puede tener una vida social, todas esas cosas que nosotros anhelamos. No, este hombre simplemente quería estar con su Salvador, al punto tal que le dijo, yo me quiero ir contigo, porque él se dio cuenta que fuera de Cristo no hay nada que valga la pena. Nada dice tanto sobre tu amor por Jesús y la realidad de tu salvación que el deseo ardiente de estar cerca de Él. Las cosas de Dios son preciosas para aquellos que lo aman. Su palabra es un tesoro. Su adoración es un evento que no debe perderse. Sus canciones son preciosas porque nos brindan el privilegio de alzar nuestra voz en alabanza hacia Él, gratitud. Su casa es un lugar especial por el cual nuestros corazones anhelan. Pero nuestros corazones deben anhelar el cielo, no porque allá no va a haber tristeza, no porque allá no va a haber más enfermedades, no porque allá no va a haber más tribulación. Nosotros debemos anhelar la casa de Dios, el hogar, el cielo, es porque Dios está allá. Ese debe ser el propósito. Su presencia es deleitable y ansiosamente buscada en el paso por la vida. El alma redimida solo quiere estar con Jesús y nada más. Nosotros vemos en el versículo 19, vimos el deseo del hombre, pero ahora nosotros vemos la voluntad del Maestro. Y aquí es donde nosotros concluimos y nosotros vemos exactamente la importancia de esto. Es probablemente que el Señor estaba emocionado por el amor que tenía el hombre hacia Él. Pero Jesús sabía que otros necesitaban escuchar lo que Dios había hecho por este hombre. Por lo tanto, Jesús lo envía a casa con instrucciones específicas de contarle a otros lo que Dios había hecho por él. Él debía dar testimonio y decirle a los perdidos que lo habían encontrado. Él debía decirle a los cautivos que hay libertad en Jesús. Debía llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido y moribundo. Y este sigue siendo el deseo y el mandato del Señor para nosotros hoy día. Cada persona redimida en el mundo de hoy, si tú eres salvo, tiene una historia que contar. Jesús quiere que le cuente a alguien más lo que Él ha hecho por ti. Aún no se puede crecer hasta que se ha sembrado en los campos la palabra de Dios. Nosotros vemos que cuando este hombre redimido escuchó la voluntad del Señor para su vida, no dudó, se levantó y regresó a casa y comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. Bueno, él no perdió tiempo. Él quería estar con Jesús, se lo pidió y el Señor Jesús le dijo, no, ahora no. Tú lo que tienes que hacer es ir allá y decirle a ellos lo que yo hice por ti. Y el Señor nos ha dado una gran comisión. Cuando nosotros nos despedimos, que decimos, eres enviada, no es a vivir nuestras vidas y disfrutarlo, aunque eso es parte de, pero es de nosotros mostrar la gracia de Dios a nuestro pueblo, a nuestro alrededor, nuestra comunidad y al mundo. ¿Por qué? Porque quizá muchas veces se ha cohibido porque tu testimonio no es tan dramático como el del resto, pero quiero recordarte que no se trata de lo que tú hacías, sino es de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Solo tú lo puedes saber. Si alguno puede decir que tiene fe y no tiene obra, entonces ¿cómo tú puedes mostrar una fe sin obra? Nada prueba más claramente el amor por Jesús que una vida que salta para hacer la voluntad de Dios en un instante.
¿Puede el Señor contar contigo? Así como lo hizo con este, no quiero decir endemoniado, pero no me sé su nombre, pero esta persona redimida. Dios le dice, ve, y él fue y lo hizo. Y el Señor quiere que tú hagas eso. Quizá tú eres tímido en compartir tu testimonio, está bien, pero nosotros te podemos ayudar. Y lo primero que tú tienes que hacer es comenzar a hacerlo. No hay una fórmula para que tú no seas tímido. Dios usa diferentes personalidades, porque eso es parte de la obra de Dios. Bien. Pero algo que sí puede ayudar es cuando nosotros tenemos alcance comunitario. Nosotros estamos tratando de hacer esto. Esto que Cristo le dijo al endemoniado que haga, eso es lo que nosotros queremos hacer en los alrededores de los jardines, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, todos los lugares. Y si tú no sabes cómo predicar el evangelio, nosotros tenemos hermanos aquí, pastores, que nosotros podemos ayudarte. Y déjame decirle, cuando tú haces algo, como que dicen que cuando el que anda con cojo al rato cojea, cuando tú andas con personas que aman a Cristo, que quieren predicar su palabra, tú no vas a tardar, tú lo vas a estar haciendo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene el mensaje que el mundo necesita y nosotros somos los embajadores de Él. Dios te salva con un propósito. Él no te salva para simplemente librarte del infierno. Él te salva porque Él tiene un propósito y tú cumples un rol clave en la trayectoria de la vida, en su plan perfecto. Tú, cada uno de los que estamos aquí, cumplimos un rol importante. Sé que suena cliché eso, cuando dice, no, todo el mundo es importante y uno se siente como, bueno. Pero nosotros no estamos hablando de una persona, de una institución. Nosotros estamos hablando del Dios poderoso, que no hay sombra de variación, que Él no dice, Él no tiene sarcasmo. Él no dice una cosa para que tú interpretes otra. Él no lo dejó claro aquí. Y lo que Él dice es, ir por todo el mundo y contarle las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, mientras tomamos la Santa Cena, recordemos el hombre, recordemos el Salvador, el ayudador, y recordemos su mandato. Y quiera Dios que nosotros podamos llevar ese mensaje, que nosotros podamos desplegar, ser embajadores, un testimonio visible de la gracia de Dios. Eso es todo. Eso fue lo que hizo el endemoniado. Hermanos, vamos a orar. Padre Dios bueno, Señor, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra, Señor, predicarla, de conocerte más de cerca. Yo te pido, Señor, que si aquí hay alguien que no te conoce, Padre, que tú le traigas convicción, Padre, que tú puedas hacerle entender que no hay nada que se pueda hacer, Señor, al menos que tú intervengas. Padre, sánanos, Señor, para que nosotros podamos tener comunión contigo. Padre, aquellos que somos creyentes, Padre, ayúdanos a ser como el endemoniado después que te conoció, de ir por la ciudad, a nuestra familia, a nuestros hogares, y mostrar las grandes cosas que tú has hecho por nosotros y las que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.